Pues el domingo pasado empezamos un estudio del amor, porque en 1 de Pedro, él nos manda como cristianos a amarnos los unos a los otros. Entonces, este sermón es la segunda mitad de un sermón acerca del amor cristiano. Y en particular, Pedro nos manda a cultivar la virtud del amor y también nos manda a abandonar los vicios que van en contra al amor. Vamos a leer el texto y luego continuar con nuestro estudio del amor. Estamos en 1 de Pedro y todo lo que necesitan está en el boletín, el bosquejo, el texto, todas estas cosas. Si quieren usarlo, tienes todo en el boletín. 1 de Pedro 1, capítulo 1, desde versículo 22 hasta versículo 3 de capítulo 2. Esto es la palabra del Señor. Habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. El domingo pasado estudiamos 3 puntos acerca del amor. Dijimos que amar es bendecir. Amar es hacer bien o lo bueno al otro, causar que el otro experimente una bendición. Amar es bendecir. Dijimos que amar es también proveer. No podemos amar solamente con palabras, sino debemos proveer, amar con acciones, en realidad. Y dijimos que amar es también probar, demostrar, hacer evidente a nuestro amor. El amor se demuestra fiel. Amar es bendecir, amar es proveer, amar es probar. Y ahora vamos a continuar en este mismo estudio del amor que proviene de 1 de Pedro. Y vamos a pasar por 4 puntos. 4 puntos acerca del amor cristiano a continuación del sermón del domingo pasado. En primer lugar, entonces, o si quieren, en cuarto lugar, en comparación con el otro sermón, pero en primer lugar, amar es preferir. Amar es preferir. En las Escrituras, frecuentemente el lenguaje del amor se conecta directamente con el lenguaje de elegir o escoger a uno y no a otro. Por ejemplo, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué significa? A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, porque Esaú experimenta muchas bendiciones de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué significa que Dios aborrece a Esaú? Significa que Dios ha escogido a Jacob para heredar la bendición de Abraham y la tierra de Canaán y todas estas cosas. Y Dios no ha elegido a Esaú para heredar las mismas bendiciones. Jacob recibirá una bendición especial y Esaú no. Entonces, el lenguaje de amar frecuentemente se conecta con el lenguaje de preferir o escoger o elegir a uno, y el que no escoges, en cierta forma, aborreces, porque no lo escogiste. Entonces, piensen conmigo acerca del amor desde esta perspectiva de que amar es preferir. Y es sencillo.
Si usted está casado, ¿por qué estás casado a tu esposo o tu esposa en particular? Esta persona y no los otros 6 billones de personas en el mundo. Porque tú escogiste, supongo, tú escogiste esta persona. Tú le pediste a la mujer la mano. Y ella, supongo, dijo que sí, ¿verdad? ¿Cómo sabe tu esposa o tu esposo que tú amas a él o a ella? Pues una de las maneras que sabemos esto es porque él me escogió o porque ella me escogió por aceptar mi proposición. Entonces, así es. Y todas las demás mujeres con quienes no propusiste el matrimonio, aborreces. Amas a tu esposa y en comparación aborreces a los demás porque no escogiste a las demás. ¿Me entiendes? O me hago entender. Sí, preferiste tu esposa. Ella te prefirió a ti. Tú le pediste la mano, ella te aceptó. Ella no aceptó a varios hombres, no, a uno. Ni pediste a varias mujeres a la misma vez, sino una. Cuando yo estaba en la secundaria, unas veces asistí a una danza, un baile. Y hay muchachas que están esperando y los hombres que también están esperando. Y llega el momento en que tienes que pedir a una que baile contigo, pero solamente una. Y yo no sabía a quién debo pedir que baile conmigo. Yo no sabía qué hacer y cada vez que le pedía a una me sentí mal, como estoy ofendiendo a las demás por no escogerlas. Y me sentí muy confuso. El punto es, en mi corazón yo sabía en algún nivel que escoger a una es no escoger a las demás. Y la muchacha no escogida, ella quizás siente una ofensa o no sé qué. Todo esto es para decir que amar es preferir. Amar es decir, tú eres importante. Yo te escojo, yo te prefiero. Tú sobre los demás o sobre las demás en el contexto de un baile. Noten conmigo que Pedro nos llama a un amor fraternal. Filadelfia, un amor fraternal. Es decir, hay ciertas personas que son tus hermanos y nosotros debemos amar a los hermanos. Y amar es preferir. Nuestros hermanos son más importantes que otras personas en el mundo. Amor fraternal. Un amor que prefiere los hermanos. ¿A quiénes debemos amar específicamente y especialmente más que a los demás? Pues la familia de Dios, nuestros hermanos en Jesucristo. Y son hermanos porque todos nosotros nacimos del mismo Padre, de la misma simiente incorruptible que es el Evangelio. El Evangelio nos hace nacer de nuevo, nos colecta en la iglesia. Ahora somos una nueva familia, los hijos de Dios, y somos hermanos. Tu Padre es mi Padre, tu Espíritu es mi Espíritu, tu Salvador es mi Salvador. Entonces tenemos apellidos diferentes, somos de diferentes países, pero otra vez, el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu, somos hermanos en Dios o en Jesucristo. Y Pedro nos dice, ahora hermanos, ámense con amor fraternal. Debemos preferir a los hermanos ante los otros en el mundo. Ahora, hemos dicho que Pedro nos manda a cultivar la virtud del amor y abandonar los vicios que son los opuestos, que van en contra al amor. Noten conmigo entonces que Pedro, en capítulo 2, versículo 1, nos dice que debemos abandonar la envidia. La envidia. ¿Qué significa la envidia?
La envidia, en cierta forma, es preferirse a sí mismo. Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes porque yo lo quiero. La envidia es egoísta. La envidia es alguien que se prefiere a sí mismo. No. Yo quiero lo que esta otra persona tenga. En Tito, capítulo 3, versículo 3, Pablo, otro apóstol de Jesucristo, enseña la misma cosa. Dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Nos odiábamos. En el mundo alrededor, la gente, cada fulano odia a fulana y fulana odia a fulano. ¿Por qué? Porque tienen malicia y envidia en el corazón. Y Pablo y Pedro, los dos, los apóstoles de Jesucristo, nos dicen que en la iglesia no debe ser así. Debemos preferir a los hermanos, no solamente más que al mundo, sino yo debo preferirte más que a mí mismo, a mí mismo. Los que viven en malicia y envidia se aman a sí mismos, se prefieren a sí mismos y por lo tanto aborrecen a los demás. Porque tu felicidad es una amenaza a mi felicidad. Tú tienes lo que yo quiero. Y mientras tú lo tienes y yo no, tu felicidad me provoca, me molesta. Es como el niño en la guardería que ve a otro niño con un juguete y el niño quiere el juguete del otro niño. Y no le importa al niño si roba al otro niño. No tiene ningún sentimiento de remordimiento. No, yo quiero el juguete que el otro niño tiene. Y entonces voy a tomarlo. Así somos nosotros a veces. Vemos las bendiciones de otras personas y pensamos, yo quiero esta bendición porque yo no la tengo. Y en lugar de bendecir al otro, estamos ahora cultivando envidia en el corazón, en lugar de preferir al otro y decir, yo quiero que tú experimentes esta bendición. Estoy contento que tú has sido bendecido en esta manera. No, tenemos malicia y envidia en el corazón, pero yo lo tengo. ¿Por qué? Porque no lo tengo yo. Pedro, por lo tanto, nos manda a dejar toda envidia. Dejarla. Prefieran al otro. Prefieran a los otros. Ellos son más importantes, más preferibles. Hay hombres que ven a otros hombres con una carrera exitosa o con, no sé, este carro o esta casa o las cosas del mundo y no quieren tener una amistad con la otra persona porque hay envidia en su corazón. Muy buenos días. Entre hombres hay envidia. Entre mujeres, ella tiene la ropa que quiero, o ella tiene el parecer que quiero, o ella tiene la familia que quiero, o ella tiene la casa, o no sé qué. Y en lugar de decir, y gloria a Dios que ella tiene estas cosas, decimos, pero yo quiero estas cosas. Y me provoca que ella está contenta en sus bendiciones que yo no tengo. Ahora, ¿cómo puede esta mujer o este hombre, cómo puede esta persona tener una amistad sincera con otra persona mientras hay envidia en su corazón? Y Pedro dice entonces, no. Ámense con un amor fraternal que prefiere la otra persona. Que dice, tú antes de mí. Yo quiero que tú seas bendecido. Y si yo no tengo la misma bendición, no me importa, no es el propósito. Yo quiero que tú seas bendecido. La malicia y la envidia destruyen a otras personas. A veces solamente en el corazón. Pero debemos amarnos
con un amor fraternal que prefiere a la otra persona. Entonces, como leímos en Mateo hoy, que Jesús enseñó a los discípulos, quiero usar las palabras correctas. Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, que debemos preferir a Jesucristo más que a nuestra familia. Y el argumento entonces sería, si debemos preferir a Jesucristo, también los de Jesucristo, nuestros hermanos en Jesucristo, aún más que nuestras familias. Amar es preferir, con amor fraternal. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Los hijos de Dios. Y debemos preferirlos, no tener envidia en el corazón contra ellos. Segundo lugar, número 2, amar es proteger. Amar es proteger. Si amar es bendecir, amar es también proteger a otra persona de experimentar una maldición. Y hemos dicho en el sermón del domingo pasado que nuestra malicia frecuentemente se expresa por palabras. Muchas personas dirían, yo no tengo malicia porque yo no pego a una persona, pero sí pegamos a las otras personas con la lengua, con las palabras. Y amar es proteger, significa, yo debo protegerte, no solamente de otras personas, sino yo debo protegerte de mí, de mis palabras, de las heridas que yo puedo causar. Y Pedro dice que debemos dejar toda maledicencia. Toda maledicencia. ¿Qué significa hablar mal de otra persona o hacer daño con palabras? Las palabras pueden destruir a una persona. Y debemos bendecir, no maldecir. Debemos usar la lengua para sanar, no para atacar. Entonces, amar es proteger significa no debemos hacer daño con las palabras. Debemos proteger a otras personas de nuestra violencia verbal. Pero no quiero decir que no confrontamos los pecados de otras personas porque no queremos ofenderles. No. Esto no significa que protegemos el pecado de otras personas. No protegemos el pecado de otra persona, y si nuestra confrontación causa una ofensa, la causa de la ofensa no es la confrontación, sino el pecado. Esto significa que no debemos esconder los pecados de otros. No quiero proteger la reputación de mi esposo o de mi esposa o de mi amigo o de mi amiga. No, el pecado debe salir al sol para ser matado. Debemos arrepentirnos, y amar es proteger, pero no en el sentido de proteger el pecado. Pero sí, esto significa que no debemos chismear. No debemos hablar de otra persona sin causa. Frecuentemente no hay ninguna razón, no hay ninguna causa legítima para hablar del pecado de otra persona. Maledicencia. Debemos proteger la reputación de otras personas si no hay causa para hablar mal de ellos. Debemos protegernos de reportes falsos, de falsedades, de rumores, porque rumores, pues, crecen y se difunden rápidamente como el fuego. Y si una iglesia permite que los miembros o los que asisten chismean y hablan mal sin ser confrontados o sin restringirse, ¿cómo puede haber paz en esta iglesia cuando los miembros están hablando acerca de otros miembros, etcétera?
Pedro nos llamó a un amor fraternal, un amor que protege a los otros, no que destruya a los otros en secreto. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso provoca la contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. Si viste a una persona en el patio pegando a otra persona, tú dirías, no hagas esto aquí, deja. Todos nosotros sabemos esto. Pero cuando una persona nos dice, ¿oíste qué pasó a fulano? ¿Oíste qué pasó a fulano? Decimos, oh, sí, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Debemos reconocer que el que pega está haciendo a veces menos daño que la persona que dice, oh, ¿oíste qué? ¿Sabes qué? Etcétera. Cuando una persona empieza a hablar así, debemos decir, ¿qué estás haciendo? No quiero escuchar esto. Hermano, no hables así. Hermana, no hables así. No me digas eso. Ella te ofendió, habla con ella. Ella pecó, habla contra ti, habla con ella. O esto es para los ancianos. Esto es para ustedes, entre ustedes, o esto es para los ancianos. No para mí. No debemos permitir que nosotros entremos en los conflictos de otras personas. Debemos proteger a otras personas. Entonces, ¿qué caracteriza nuestras palabras acerca de otras personas en la iglesia? Si debemos cultivar un amor fraternal, ¿qué caracteriza mis palabras acerca de los hermanos? ¿Qué digo acerca de los hermanos? ¿Cómo hablo acerca de los hermanos? ¿Sería el criticismo, la crítica, lo que caracteriza mis palabras? ¿Soy crítico? ¿Hago daño a los demás con mis palabras? Si yo veo un pecado en la vida de otro, yo debo amar a esta persona de tal nivel que estoy listo para acercarme a él y decirle, preguntarle, hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero si una persona critica a otras personas sin hablar con estas personas, deben cerrar la boca. Entre los hermanos de Cristo, entre los hijos de Dios, no debemos permitir maledicencia. No debemos permitir los chismosos y los hombres perversos que provocan la contienda. En el mundo, cuando una persona ve las imperfecciones de otra persona o sus caídas, el mundo celebra, ja, esto te pasó. Por ejemplo, cuando los republicanos ven a un demócrata que hace algo mal, dicen, ja, los demócratas. Y cuando los demócratas ven a un republicano que hace algo mal, dicen, ja, los republicanos. Y luego nuestro país se divide criticando y riéndose los unos de los otros. En la iglesia, cuando veo la imperfección de un hermano, no voy a decir, ja. Debo sentir en mi corazón una tristeza y también una humildad. Yo también podría caer en el mismo pecado. Y debo amar a este hermano y protegerlo. No usar su imperfección como una causa de dominar o no sé qué, sino protegerlo, ayudarle, bendecirlo. Debemos ser diferentes del mundo. Número 3. Amar es preferir, amar es proteger, amar es también persistir. Pedro nos manda a amarnos unos a otros y luego añade un adverbio, dice ardientemente. ¿Cómo debemos amarnos los unos a los otros? ¿En qué manera? Dice Pedro, ardientemente. Ardientemente. ¿Qué significa esto? Significa con intensidad
pero también con persistencia. En Hechos, capítulo 12, versículo 5, dice, así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. La palabra que tenemos en 1 de Pedro, traducido ardientemente, es la misma palabra que aquí tenemos en Hechos 12:5, que dice que la iglesia oraba sin cesar, ardientemente, rogando a Dios, Dios, por favor, libra a Pedro de la cárcel. Oh Dios, por favor. Entonces, esto es la metáfora, la imagen. Que amar ardientemente significa sinceramente, con intensidad y con persistencia. Otras traducciones dicen cosas como sin intermisión. Los hombres que oraban a Dios por la libertad de Pedro no dijeron, Dios, libra a Pedro, amén. No, oraban y oraban y oraban con sinceridad. Así debemos orar los unos a los otros ardientemente. Debemos amar a otros como una mamá latina da comida a los hijos. Hijo, más. O para el huésped. ¿Quieres más, Samuel? No. Ok. Te dan comida y te dan más comida y te dan más comida porque te aman. Y Pedro dice, debemos amarnos los unos a los otros ardientemente. Te voy a amar y luego te voy a amar más y luego te voy a amar más. Samuel, demasiado amor. No. Amar con este amor no es fácil. No es fácil. Es fácil decir, oh sí, vamos a amarnos los unos a los otros ardientemente. No es fácil. Es necesario dedicarse a esto. Requiere esfuerzo y energía. Porque debemos reconocer todos los vicios que Pedro ha nombrado están presentes en la iglesia. Están presentes en nosotros. Entonces, tenemos que amar con tanta intensidad que estamos amando a través de o por la maldad, el engaño, la hipocresía, envidia. Entre nosotros y el amor sincero hay estos vicios, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la maledicencia. Entre nosotros y el amor puro y sincero y cristiano están los vicios. Y tenemos que amar ardientemente para pasar por estas cosas y llegar al amor cristiano, el amor verdadero. Y para hacer esto es necesario amar ardientemente, persistentemente. No voy a abandonar la guerra, no voy a salir. Voy a persistir, voy a permanecer, voy a continuar, voy a dedicarme a esto. Y hermanos, sabemos que podemos hacerlo, pero la pregunta es, ¿lo haremos? No es una cuestión de poder o posibilidad, es una cuestión de voluntad. ¿Lo harás? ¿Quieres o no? ¿Puedes tú amar por la malicia, es decir, pasando por la malicia? ¿Puedes tú amar cuando hay engaño? ¿Puedes tú amar cuando hay hipocresía? Cuando la otra persona te maltrata o cuando la otra persona sí habla mal de ti. Cuando es difícil, ¿amarás a los hermanos? Una persona que ama persistentemente o ardientemente, sí podrá hacerlo. Pero la persona que dice, no, me voy. Los hermanos aquí son hipócritas. Los hermanos aquí son esto y el otro. Me voy. Y así como muchas personas fácilmente abandonan sus matrimonios, así también muchas personas fácilmente abandonan la iglesia.
Y recuerden que Pedro nos llamó a un amor fraternal. ¿Cuántas veces cuando eras un niño o una niña, cuántas veces te molestó tu hermana o tu hermano? Yo tengo 2 hermanos mayores y una hermana mayor y una hermana menor, pero yo era el cuarto de 4. Mi hermana menor nació 10 años después, entonces nosotros los 4 fuimos criados juntos más o menos. Y yo era el bebé, el cuarto de 4. Y mis hermanos me provocó mucho. Y yo les provocaba también. Pero nos amamos. Nos amamos. Así como nosotros naturalmente amamos pasando por las molestias y las dificultades de nuestros hermanos en la carne, cuánto más nuestros hermanos en la sangre de Jesucristo. Pero otra vez, esto requiere dedicación. Para amarte ardientemente, yo tengo que dedicarme a esto y decir, aun cuando pecas contra mí, aun cuando tú me envidias, aun cuando tú me engañas, aun cuando tú me maltratas o me maldices, etc. Por todo esto, yo me comprometo a amarte. Y Pedro dice, esto es un amor fraternal no fingido. Esto es un amor sincero. Esto es un amor cristiano y verdadero. Y si esta familia, buenos días. Buenos días. Es más fácil, no sé si fácil es la palabra correcta, pero es más fácil persistir en amor si nosotros estamos prefiriendo a los hermanos sobre los demás. Debemos preferir a los hermanos y protegerlos y persistir en nuestro amor para con ellos. Y cuando hacemos esto, hermanos, ¿qué pasa? Número 4. Amar es publicar. Amar es publicar. ¿Qué significa esto? Pues obviamente tengo un bosquejo con palabras de Pei. Pero publicar significa hacer público. Mostrar claramente a todos. No está escondido, sino público. Y si nosotros amamos de tal forma que estamos bendiciendo a los otros, proveyendo para los demás, estamos probando nuestro amor, estamos prefiriendo a los hermanos, protegiendo a los hermanos, persistiendo en nuestro amor, ¿qué va a pasar? Vamos a publicar, a hacer público, a hacer manifiesto, a hacer evidente al mundo 2 cosas. Primero, vamos a publicar o hacer visible el Dios invisible. Y segundo, vamos a publicar o hacer visible a Jesucristo. Noten en 1 de Juan, capítulo 4, 1 de Juan, capítulo 4, versículos 10 al 12. 1 de Juan 4, 10 al 12. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué es que mientras Juan habla acerca del amor, añade esa frase acerca de la invisibilidad de Dios? Parece que, Juan, ¿qué pasó? No estamos hablando acerca de la visibilidad o invisibilidad de Dios, estamos hablando acerca del amor. Pero Juan ha dicho que Dios es amor. Y el Dios invisible, quien es amor, se hace visible cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Entonces, amar es publicar. Nuestro amor cristiano, nuestro amor fraternal, hace público, visible al Dios invisible, el Dios quien es amor. Y
Dije también que este amor hace visible a Jesucristo. Dice Juan en 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Juan nos dice, Jesús nos amó de tal forma, puso su vida por nosotros. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros en la misma manera. No estamos muriendo los unos por los otros, sino estamos dando la vida, estamos sacrificándonos. Esto es donde Juan habla acerca de no debemos amar en palabras, sino con acciones, etc. Cuando nosotros proveemos los unos para los otros, cuando nos amamos así, hacemos visible el sacrificio de Jesucristo. Hacemos visible el amor de Dios para con nosotros en Jesucristo. Estamos publicando a Jesucristo. Y recuerden que esto es lo que Jesús mandó en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 34 al 35. Dijo Jesucristo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Somos un pueblo público. Dice Jesús, todos conocerán que son mis discípulos. Entonces, sea Juan, Pablo o Pedro, los apóstoles de Jesucristo, todos enseñan el mismo mensaje vez tras vez, que debemos amarnos los unos a los otros. Y si lo hacemos fielmente, vamos a publicar al mundo el Dios quien es amor y Jesucristo quien nos salvó. Y en esto consiste el amor, en que Jesucristo puso su vida por nosotros. No hay nada mejor que esto, hermanos. Y esto debe motivarnos a bendecirse los unos a los otros, proveer, probar, preferir, proteger y persistir en todas estas cosas para hacer público, para publicar al amor de Dios. Y esto nos da una oportunidad para añadir otro punto extra y secreto. ¿Qué significa o qué es? Amar es perdonar, entonces. Amar es perdonar. Amar es publicar a Cristo. Y esto significa también perdonar los unos a los otros. Y hemos dicho que amar así no es fácil. La malicia, la hipocresía, el engaño, la envidia, la maledicencia, todos estos están en la iglesia. Pero si nosotros nos arrepentimos y si nosotros perdonamos, podemos superar todos estos obstáculos. La malicia, ¿puede la malicia conquistar el amor cristiano? No. Si estamos listos y dispuestos para arrepentirnos, y si los demás están listos y dispuestos para perdonarnos, la malicia no puede detenernos, no puede pararnos. La hipocresía, la envidia, el engaño, la maledicencia, son obstáculos, sí. Hay dificultades, pero son estas cosas demasiado. No podemos amar así. No es posible. No, con el arrepentimiento y el perdón, claro que sí es posible. Y cada hijo de Dios ha nacido de una simiente incorruptible de la palabra de Dios, el Evangelio. Y el poder de Dios que nos transforma y nos santifica, nos ayuda a vencer y conquistar nuestras pasiones pecaminosas. Debemos ser prontos para arrepentirnos y prontos para perdonar. Y cuando nosotros demostramos gracia y misericordia a los demás, estamos otra vez publicando el amor de Dios, el amor de Jesucristo para con nosotros. Entonces, hermanos, con nueva vida en Jesucristo, con una nueva familia en Jesucristo, ámense los unos a los otros. Debemos bendecirnos, dejando toda malicia,
proveer los unos para los otros, dejando toda hipocresía, probar nuestro amor, dejando todo engaño, preferir al otro, dejando toda envidia, proteger al otro, dejando toda maledicencia. Y debemos hacer estas cosas persistentemente, ardientemente, con dedicación. Y así haremos visible a Cristo al mundo. Amén. Oremos.